Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, como todas las semanas, con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y como siempre, haría un pequeño recorrido breve de qué es lo que sucedió en los principales mercados bursátiles del mundo. Y les anticipo que fue una muy mala semana. Una muy mala semana por la incertidumbre que representa el conflicto en Medio Oriente. Y aunque hasta el momento se ha mantenido dentro de un ámbito regional, bueno, no cabe duda que es algo que pudiera escalarse. Y no sabemos eso dónde termine. Por otro lado, la visita del presidente Biden, pues no fue lo exitosa que se podría haber esperado. Y sí hubo algunos logros como abrir una vía de ayuda a los refugiados hacia Egipto para que pueda entrar ayuda humanitaria, etcétera, pero pocos fueron los resultados. El tema sigue muy caliente y muy difícil, con una solución muy difícil, y también la posibilidad de que pueda escalarse, pues sigue viva. El Nikkei, que la semana pasada había tenido un extraordinario rendimiento, pues esta lo perdió, se disminuyó su valor en 3.7%. Me llama la atención también que el Shanghai Composite haya perdido el 3.40%, toda vez que salieron datos de China bastante buenos por primera vez en el año, que vamos a comentar después. Les adelanto, el PIB de China creció 4.9% en el tercer trimestre. Para mí eso fue una gran sorpresa. El Eurostock 600 también perdió 3.23%. El Dow, en Estados Unidos los impactos fueron un poco más moderados, el 1.29%, el Standard & Poor's disminuyó 2%, Nasdaq 2.85%, la Bolsa Mexicana de Valores sigue con esa pésima racha y ya nada más trae un rendimiento en el año de 0.34%, después de haberse incrementado en enero y febrero, andaba como 20% arriba. Bueno, pues todo eso ya lo perdió, y en la semana esta perdió 1.55. El IPC ya anda en 48,000 puntos. El peso se depreció 78 centavos con respecto al dólar, y el euro se apreció 81 centavos con respecto al dólar. O sea que eso fue lo que tuvimos en los mercados, y el gran protagonista, bueno, pues es el conflicto en Medio Oriente. Pero hubo muchas noticias en la semana. Además del conflicto, que vamos a pedirle a Jorge que nos dé su punto de vista sobre él, también hubo un discurso en el Club de Economistas de Nueva York que tuvo mucho impacto. Fue un discurso de Jerome Powell. Y este personaje, cada vez que habla, nos genera muchos problemas, ¿no? Yo no dudo de su capacidad técnica, ni intelectual, ni nada, pero la verdad que su manera de comunicar sí deja mucho que desear. También vamos a comentar sobre China y los avances que se han visto, y una buena noticia adicional son los resultados corporativos al tercer trimestre de la economía de los Estados Unidos, donde las empresas han empezado a reportar, y lo que hemos visto ahora, pues todas empiezan, o casi todas, con el pie derecho, porque los resultados han sido, me atrevo a afirmar, magníficos. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Sí, lo que está definiendo los mercados, o esta posición defensiva y negativa, la comentábamos la semana pasada, tiene que ver con el riesgo que puede implicar la guerra en el Medio Oriente, pero también por este continuo discurso de política monetaria restrictiva, de que seguirán las tasas de interés que a lo mejor creciendo, o a lo mejor así de altas por mucho más tiempo de lo esperado.
Y todo esto contrasta con buenos reportes económicos en Estados Unidos y buenos reportes corporativos en el tercer trimestre. Entonces, el inversionista está tratando de evaluar su portafolio hacia adelante entre un buen comportamiento actual, pero con una preocupación de lo que pase en los próximos trimestres ante los riesgos o la incertidumbre de los temas que están sucediendo. Y bueno, lo que sucede en el Medio Oriente no es menor. Esta detonación o este ataque a Israel lo que provocó es que se regresaran todas las discusiones y se pusieran en la mesa todas las discusiones en el mundo sobre la posición que hay y la situación que se genera entre Palestina e Israel. Por supuesto, nadie nos gusta escuchar que gente civil, que la gente que no está en la política sufra, que se vea lastimada, pero en el fondo o la preocupación financiera está en los bloques económicos que se siguen formando en el mundo y generando cierta tensión militar que no quisiéramos escuchar. Por eso el mercado se toma defensivo. Normalmente lo que ha pasado, lo que hemos visto en los últimos años es que termina entrando la razón, termina entrando la diplomacia, pero en el Inter pues nos estamos todos buscando posiciones financieras defensivas, la gente sale de posiciones de riesgo, de bolsa, de monedas emergentes y corre al dólar, corre al oro para buscar defenderse lo más posible, ¿no? Me voy a referir ahora al señor Powell. Yo no vi tan mal el discurso que hizo en Nueva York, salvo que lo cambió. Y estábamos muy contentos porque habíamos visto cómo muchos miembros de la Reserva Federal habían cambiado su discurso, habían dejado de ser tan agresivos, ya no estaban pidiendo un incremento adicional de tasa de interés. Es más, decían que creían que ya estábamos en el máximo. Todos concluyen en que sí debe de quedarse en esos niveles durante un largo periodo de tiempo, pero la probabilidad de un alza, la verdad, ya estaba casi cancelada. Y el señor Powell va y abre la puerta, ¿no? Y abre esa posibilidad. Todavía no se nota en los mercados de futuros, pero es una realidad que cambió el discurso. Además, tuvo un efecto muy negativo su discurso porque empujó el rendimiento de los treasuries de 10 años a niveles ya están ahora por arriba del 5%, que era algo que no veíamos en los últimos 17 años. Y la importancia del rendimiento del Treasury es que alrededor de estos es que se fijan muchas operaciones de crédito, incluidas las hipotecas, ¿no? Entonces, no es un tema menor el que suba la tasa, es un tema que lastima a los usuarios de crédito que han tomado o a instituciones que han obligado a que sus clientes tomen el Treasury de 10 como referencia para sus tasas de crédito. Sí, lo que pasa es que los integrantes de la Fed en semanas anteriores empezaron a decir que el aumento en las tasas de interés de los bonos de largo plazo a los niveles que se encontraban ya estaban restringiendo por sí sola a la economía y esto provocaría que no necesitaras aumentar las tasas de corto plazo. Pero luego el mercado se esquina y dice, entonces vas a bajar tasas antes de lo que dijiste. Y lo que quiso hacer Powell es decir, no, a ver, estamos todavía en la discusión si se aumenta o no un poquito más la tasa, pero nos gustaría mantenerla alta porque ahorita no tenemos pruebas de que la tasa al nivel que está lastima la economía. Entonces, ahora que la tasa del 10 años está tocando el 5%, significa que todas las tasas están arriba del 5%, lo cual significa un nuevo mundo, una nueva forma de hacer negocios que la gente no está acostumbrada y no sabemos hasta qué momento pueda aguantar la economía. Yo creo que es aventurado decir que no le va a afectar a la economía norteamericana, pero también es aventurado decir que ya tenemos que aflojar o tenemos que ir con una política más, menos restrictiva, porque efectivamente la inflación todavía le falta un poquito más para controlarse. Desafortunadamente, el que apoya las iniciativas de Powell es la propia economía de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos en Estados Unidos y en tasas. ¿Por qué no comentas los datos de China? A mí me sorprendió mucho el PIB en el 4.9%. Me da mucho gusto, pero sí me sorprendió. ¿Qué pasó que no vimos? No, parece que hasta el tercer trimestre los estímulos que
han hecho mucho esfuerzo el gobierno desde el principio de año, están empezando a dar fruto. Empezamos a ver ciertos rebotes en la industria, ciertos rebotes en el consumo. Todavía es una muy buena noticia porque lo que esperaba el mercado era abajo del 4,5% y se acercó al 5%. Esto le da esperanza o le da, sí te da un poco de esperanza de que a lo mejor sí consigan la meta del gobierno de llegar al 5% en todo 2023. Pero los problemas estructurales, los problemas del sector inmobiliario, las cadenas productivas, los sectores que perdieron en la exportación, esos todavía siguen muy vivos y siguen todavía lastimando al futuro de la economía china. Entonces, es un dato, es bueno, pero hay que estar muy atentos a los datos que siguen para el último trimestre del año. Gracias, George. Bueno, cerramos porque ya se nos fue el tiempo diciendo que los reportes corporativos han sido buenos, sobre todo los grandes bancos, todos han reportado resultados arriba de los estimados. JP Morgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, la verdad que son magníficas noticias. También algunos grandes empresas de consumo como Johnson & Johnson, Procter & Gamble, buenos resultados. La única que desilusionó es la popular Tesla, ¿no? Que no, bueno, no alcanzaron los niveles de producción que se habían fijado, pero bueno, tampoco es un drama. No sigue siendo una gran empresa y es simplemente un dato malo en un trimestre. Yo creo que la tendencia de lo que nos falta por ver, que es la mayoría, pues van a ir en sentido correcto. No sé cuál sea tu impresión ya para terminar el programa, porque se nos fue el tiempo. No, efectivamente, los reportes han sido mejores de lo esperado. Estamos, lo vemos bien y nos ayuda para mejorar los múltiplos o la decisión de inversión, porque en la parte defensiva, la parte mala es que los tenemos que comparar con bonos o tasas de interés altas. Entonces necesitamos buen reporte para poder apostarle a que la economía norteamericana por lo menos tiene para donde sea atractiva, por lo menos en lo que resta del año. Jorge, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes que están con nosotros semana a semana aquí en Milenio, Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Que estén muy bien. Hasta la semana que entra.